A ver, pensemos por un momento en el libro del Apocalipsis. Cuando alguien abre esas páginas, normalmente espera encontrar una de dos cosas. O una visión teológica súper abstracta sobre el fin de los tiempos, o digamos un escenario sacado de una película de ciencia ficción, con ángeles, meteoritos y monstruos cósmicos. Claro, lo clásico. Exacto. Pero lo que definitivamente nadie espera encontrar es un mapa político exacto de la China del siglo XX. O sea, tratados internacionales, propaganda, purgas militares. Y todo esto, supuestamente, codificado en un texto escrito hace 2000 años. Sí, es un choque de mundos narrativos absolutamente fascinante. Y bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy en esta inmersión profunda. Tenemos sobre la mesa fragmentos de un documento muy particular titulado Comentario de Apocalipsis, capítulo 12. Fue escrito por un autor que utiliza el seudónimo de Estrella de la Mañana Brillante. Un nombre bastante poético, por cierto. Totalmente. Y su argumento central no es, digamos, una metáfora espiritual. Es la afirmación directa de que este capítulo bíblico es una profecía literal y detallada de la historia moderna del Lejano Oriente. O sea, una interpretación donde visiones apocalípticas se mapean directamente sobre eventos geopolíticos reales. Es una locura. Pero, a ver, antes de sumergirnos en este análisis, es indispensable hacer una pausa estructural para quienes nos escuchan. Muy importante. Sí, porque este texto asigna roles literales de el bien y el mal a facciones políticas que existieron y operaron en el mundo real, específicamente a los nacionalistas y a los comunistas durante las caóticas décadas de la China del siglo pasado. Así es. Y es una aclaración fundamental la que haces. En este espacio no tomamos partido, nos respaldamos y, bueno, bajo ninguna circunstancia validamos estas posturas políticas ni las acciones de estas facciones. Nuestra labor aquí es actuar estrictamente como guías imparciales frente al documento. Exactamente. Vamos a analizar la arquitectura del texto, observar la mecánica de cómo el autor original construyó estas conexiones tan audaces y entender la lógica interna de su argumento. Nada más. Nada más. Y para entender esa lógica, pues no podemos empezar en la Tierra. Tenemos que empezar en el espacio exterior, porque el autor prepara el escenario a una escala cósmica masiva antes de aterrizar en cualquier evento histórico terrenal. Pues sí, el documento arranca analizando los primeros 6 versículos del capítulo 12, que presentan una visión imponente en el cielo. Aparece una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Ajá. Según la interpretación de este autor, ella representa al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y frente a ella hay un dragón rojo, gigantesco, con 7 cabezas, que simboliza el mal operando a través de los imperios humanos. Y bueno, la mujer está gritando de dolor, a punto de dar a luz a un niño varón, el Salvador. Vamos a desempacar esto, porque el autor hace algo muy interesante con esos dolores de parto. No los describe como un momento biológico, sino como un montaje de cine épico que abarca miles de años. Claro, una visión histórica. O sea, es como ver la historia antigua en cámara rápida, donde los imperios más aterradores del mundo intentan aplastar a un linaje específico una y otra vez. Sí, fíjate que el texto enumera esos impeltos históricos como los verdaderos dolores. Menciona la esclavitud en Egipto, la destrucción del templo y el exilio en Babilonia. Ajá. También el complot de exterminio en el imperio persa con Amán, las torturas bajo Antíoco IV y, por supuesto, la masacre de inocentes decretada por Herodes. Básicamente, milenios de presión diseñados por el dragón para evitar el nacimiento. Usan ejércitos, leyes, asedios, pero en el último segundo del reloj siempre fallan. La mujer sobrevive y el niño finalmente nace. Pero, a ver, aquí hay un salto que me intriga bastante. ¿Cuál? Pues toda esta narrativa es profundamente del Medio Oriente, es historia antigua del Mediterráneo. ¿Cómo justifica el autor que de repente el foco de la profecía cruce el planeta entero y aterrice en la China moderna? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en un detalle astronómico de esa primera visión. La mujer está vestida del sol y con la luna a sus pies. El autor vincula esta imagen específica con una de las batallas más famosas del Antiguo Testamento. Ah, la del libro de Josué, ¿no?
Exacto, donde se relata que el Sol y la Luna se detuvieron en el cielo para asegurar una victoria militar. Entonces asocian los astros con una señal de victoria en el campo de batalla. Sí, y más importante aún, lo usa para establecer una nueva geografía. El documento argumenta que tras el nacimiento del niño, la gran batalla espiritual se traslada desde Jerusalén, que era el centro del mundo antiguo, hacia lo que los textos bíblicos llaman los confines de la tierra. Ya veo hacia dónde va. Apoyándose en la ruta histórica de la expansión de las creencias durante 2 milenios, el autor concluye categóricamente que los confines de la Tierra es el lejano Oriente. Así es como mueve el tablero de ajedrez al otro lado del mundo. ¡Wow! Es un movimiento narrativo súper audaz. Y nos lleva al momento en que estalla la guerra en el cielo. El arcángel Miguel se enfrenta al dragón y lo expulsa. Pero el documento incluye un detalle sobre lo que hacía el dragón en el cielo antes de esta pelea, que me parece brillante. ¿Lo del asiento legal? Sí, aquí es donde se pone realmente interesante, porque no lo pinta como un monstruo encadenado en el inframundo, sino que le da un estatus casi burocrático. Es fascinante. El autor rescata una lectura muy antigua donde Satanás poseía un asiento legal en el cielo. Operaba en términos prácticos como un fiscal. Un abogado acusador. Literalmente, su trabajo era presentarse constantemente para reportar las fallas humanas y exigir castigos basados en la ley. O sea, un fiscal de distrito cósmico. Imaginar esta entidad caminando por los pasillos celestiales con un maletín lleno de acusaciones es una metáfora increíble para explicar el mecanismo del texto. Y de repente... Pierde su licencia. Exacto. Pierde su licencia para ejercer. El documento dice que el perdón, representado por la sangre, anula todos sus casos. Ya no tiene jurisdicción. Es inhabilitado y arrojado a la tierra, completamente enfurecido porque su burocracia maliciosa colapsó. Y claro, al ser arrojado a la tierra, las reglas del juego cambian por completo. El texto detalla que ahora hay 3 armas para vencer a este fiscal inhabilitado. El perdón, que anula la culpa, la palabra del testimonio, o sea, la verdad para contrarrestar sus mentiras, y una condición fascinante. El no aferrarse a la vida. Exacto. Es decir, la ausencia total de miedo a la muerte. Sin el miedo a la mortalidad, la amenaza máxima del dragón se desvanece. Pero un enemigo así no simplemente se rinde, ¿verdad? Si ya no puede atacar en el tribunal celestial, cambia de jurisdicción. Así es. Y para explicar esto, el autor introduce el contraste literario entre el mar y la tierra firme. En la antigüedad, el mar era el símbolo máximo del peligro, el caos incontrolable y lo demoníaco, mientras que la tierra firme era la seguridad. Claro. Al caer a nuestro plano, el dragón traslada el campo de batalla humano a las fronteras entre el caos absoluto y la estabilidad política. Y es precisamente aquí donde la teología abstracta termina y chocamos de frente con las fechas, los nombres y la historia pura y dura. Entramos en la parte más controvertida de la decodificación del autor. El dragón comienza a perseguir a la mujer, que ahora representa a la iglesia terrenal. ¿A qué evento histórico asocia esto el documento? Pues lo asocia a la dinastía Qing y la rebelión de los Boxers en el año 1900. Los Boxers. ¡Wow! Sí. Para quienes no tengan fresco este periodo, fue un levantamiento violento y antiextranjero en China, apoyado secretamente por el gobierno imperial. Los Boxers creían que eran invulnerables a las balas y desataron una cacería brutal contra misioneros y ciudadanos locales convertidos. Fue una época de asedios, terror y caos absoluto. ¿Y el autor ve esto como el dragón intentando devorar físicamente a la mujer? Exactamente. El texto bíblico menciona que, en medio de esa persecución, a la mujer se le vieron alas de gran águila para poder volar al desierto a un lugar seguro. Y, oye, la forma en que el autor interpreta esa águila me dejó sin palabras. Es un salto enorme. Totalmente, porque no habla de ángeles ni de milagros invisibles. Identifica las alas como un poder militar secular y extranjero, específicamente la alianza de las 8 naciones. Así es. El autor mapea esa salvación divina directamente sobre el protocolo Boxer de 1901 y la creación del barrio de las legaciones en Beijing. Este era un complejo amurallado donde diplomáticos extranjeros y refugiados resistieron un asedio de casi 2 meses. Hasta que llegaron las tropas. Exacto, hasta que llegaron las tropas internacionales.
Para el autor, ese barrio fortificado fue el desierto preparado para proteger a la mujer. A ver, paremos un segundo a analizar esto, porque la magnitud de la reinterpretación es asombrosa. Históricamente, la intervención de la Alianza de las 8 Naciones y los tratados que siguieron son vistos como la cúspide del imperialismo. Claro, tratados desiguales. Fueron humillaciones nacionales donde China perdió soberanía frente a potencias extranjeras. Y sin embargo, el autor toma esos mismos eventos geopolíticos impulsados por intereses militares y los recodifica como una intervención divina de rescate. Es una reescritura total. Es como si alguien tomara la imposición de una zona de exclusión aérea moderna o, no sé, una extracción de rehenes con helicópteros militares de una potencia extranjera y la llamara las alas del águila. Lo fascinante aquí es lo que permite esta lectura, según el documento. Es el cambio de lenguaje en el texto antiguo. El dragón temible del cielo de repente es degradado. El texto lo llama simplemente serpiente. Esto simboliza a la dinastía Qing, un gobierno debilitado tras la rebelión. Ah, claro, pierde su poderío. Y por otro lado, la mujer que huía a pie obtiene alas de águila. Es una inversión total de la balanza de poder. La serpiente nacional ya no tiene la fuerza bruta para enfrentar al águila del apoyo diplomático y militar externo. Entonces, la fuerza física fracasa por la intervención extranjera. Pero Moles de escala cósmica no se rinde simplemente. Si no puedes ganar con fuerza bruta, ¿cómo pivota el dragón su estrategia? Pues evoluciona. Y el documento lo ilustra con el siguiente versículo, donde la serpiente arroja de su boca agua como un río para intentar ahogar a la mujer. El autor asocia este río de agua con el movimiento anticristiano de 1922. O sea, una guerra de información. Exactamente. El autor la llama una guerra de narrativas o una guerra de opinión pública. Hay que entender que la China de los años 20 era un hervidero intelectual. Movimientos como el de la nueva cultura estaban replanteando la identidad nacional. Ajá. Los intelectuales, inspirados por el nacionalismo, comenzaron a usar la prensa, las universidades y huelgas estudiantiles para atacar ferozmente a las instituciones religiosas, viéndolas como el brazo cultural del imperialismo extranjero. Exigían recuperar el control de la educación. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, el autor argumenta que el mal se adapta. Ya no usa machetes o asedios militares. Ahora usa periódicos, panfletos y manipulación académica. Tal cual. Intenta ahogar a su objetivo bajo un torrente de mala prensa y rechazo cultural. Es una visión sorprendentemente moderna de la desinformación para un texto tan antiguo. Pero el texto dice que ese ataque también fracasa, porque la tierra abrió su boca y se tragó el río. Y aquí llegamos a una de las decodificaciones más intensas de todo el documento. El autor afirma que la tierra representa una acción política drástica, la purga del 12 de abril de 1927. ¡Wow! En ese momento histórico, el Kuomintang, bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek, rompió violentamente su alianza con las facciones comunistas y radicales en Shanghái. A ver, un momento. ¿Estamos hablando de un evento histórico masivo? ¿Una ruptura política extremadamente violenta donde miles de personas fueron perseguidas y ejecutadas? Y el autor reduce esa inmensa complejidad geopolítica a la imagen de la tierra tragándose un río. Sí, y de nuevo, recordando a nuestra audiencia que no validamos esta visión, la mecánica de su argumento es que, al barrer con las facciones radicales a través del poder militar e institucional, que sería la tierra, el ataque mediático y propagandístico contra la Iglesia se detuvo abruptamente. El río de narrativas fue silenciado por la fuerza. ¿Qué forma de justificarlo? Y para dar coherencia interna a esta idea, el autor retrocede al Antiguo Testamento, a la historia de la rebelión de Coré. A ver, refresquemos un poco la memoria. ¿Quién era Coré en ese contexto? Pues Coré lideró esencialmente una campaña de desprestigio y rebelión contra la autoridad de Moisés en el desierto. Fue un conflicto de opinión y poder. Ok. Según el relato bíblico, el castigo no fue una batalla con espadas, sino que la tierra literal se abrió y se tragó a Coré y a sus seguidores. El autor toma ese precedente donde la tierra detiene una rebelión de desinformación y lo utiliza para explicar la purga de 1927. Es una locura la gimnasia mental que realiza. O sea, tomar la represión política moderna y encontrarle un paralelo estructural en los textos fundacionales para integrarlo a su narrativa profética.
Nuevamente, viendo el texto como un mecanismo, el nivel de simetría que el autor intenta forzar es asombroso. Totalmente. Y todo ese andamiaje nos lleva al último acto. El dragón está furioso, la violencia física fracasó, la guerra de propaganda fue sofocada por la purga política. Así que sin opciones amplias, el texto bíblico dice que va tras el resto de la descendencia de la mujer. Ajá. Y aquí, el autor hace un trabajo de filología muy específico con el griego antiguo. ¿Filología? O sea, ¿se pone a analizar la gramática del texto original? Así es, señala que la palabra utilizada en los manuscritos griegos para descendencia o simiente está en singular. Basándose puramente en este detalle gramatical, argumenta que la estrategia final del dragón no es contra un grupo o una institución, sino que concentra toda su maquinaria en un individuo específico. Pasamos de la esquela cósmica a una persecución personalizada. ¿Y a quién identifica como esa semilla singular? A Chiang Kai-shek. ¿En serio? Sí. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo el texto justifica eso. El documento destaca que el líder político fue bautizado en la fe cristiana en 1930. Al convertirse en un creyente ocupando la posición de máximo poder nacional, se vuelve, bajo la lógica del autor, el objetivo definitivo del mal. ¡Qué específico! Y la visión termina con una imagen bastante inquietante. El dragón se detiene en la arena del mar. Recordando que, como dijimos antes, el mar simboliza el caos incontrolable y lo extranjero. El autor concluye que esta postura final en la orilla representa la creación de la República Soviética de China, en Rihuin, en la provincia de Jiangxi, en 1931. Ok, otro evento histórico súper puntual. Sí, un nuevo régimen disidente que, según la perspectiva del documento, estaba respaldado por la fuerza del mar exterior. Y esa fuerza es identificada aquí como la influencia de la Internacional Comunista Soviética. O sea, el dragón plantándose justo en la frontera entre el caos del mar y la estabilidad de la tierra, preparándose para el enfrentamiento final contra un líder específico. El recorrido que acabamos de hacer a través de la mente de este autor es asombroso. Es un viaje tremendo. Pasar de visiones cósmicas, dragones de 7 cabezas derribando estrellas, a tratados políticos, guerras culturales y la formación de una república en una provincia específica de China en 1931, la capacidad para entrelazar la historia mundial dentro del molde de una profecía antigua requiere una imaginación sistemática monumental. Y creo que el verdadero valor de analizar documentos como los de Estrella de la Mañana Brillante no reside en debatir sus fechas o sus posturas, para nada. Claro que no. Reside en comprender la psicología humana detrás del texto. Es valioso para cualquiera que nos escuche sin importar sus creencias. Nos demuestra el inmenso poder cultural que tienen estas narrativas milenarias como mecanismos de supervivencia. Ajá. Cuando una sociedad atraviesa periodos de trauma histórico profundo, rebeliones sangrientas, guerras culturales, inestabilidad política extrema, la experiencia humana puede sentirse insoportablemente caótica y carente de sentido. Claro, es el deseo de control. Si puedes probar que el caos actual ya estaba escrito hace 2000 años, entonces el caos no es accidental, es parte de un plan mayor. Exacto. Mapear la crisis contemporánea sobre un guión cósmico proporciona orden, convierte eventos aterradores e impredecibles en episodios de una obra que, según la creencia del autor, ya tiene un final garantizado donde el bien triunfa. Es básicamente una forma de gestionar el trauma colectivo. Lo cual me deja pensando en algo, y es la reflexión profunda que quiero dejar flotando para nuestra audiencia. A lo largo de la historia, en todos los continentes, casi cada generación ha estado convencida de que los símbolos de los textos apocalípticos hablaban secretamente de sus propios líderes políticos, sus propias guerras y sus propios miedos. Es un patrón repetitivo. Si llevamos milenios reciclando el mismo guión cósmico para intentar explicar nuestros desastres modernos, ¿qué nos dice eso sobre nosotros? Es una gran pregunta. Quizá revela que nuestra verdadera necesidad más profunda, frente al aterrador e impredecible caos de la historia mundial, no es simplemente sobrevivir, sino convencernos de que todo este ruido, de alguna manera, tiene un orden divino y un propósito. Es algo para pensar. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.